programa declarado de interés municipal a través del decreto 33.820 del Consejo Municipal de Rosario. Si la memoria no se practica, si la memoria no la hacemos presente, entonces no sirve. Herminia Severini, madre de Plaza de Mayo. Yo sabía de antemano que este programa iba a ser difícil, porque nos toca muy adentro, ¿no? Y usted se preguntará, como dice la canción, ¿por qué cantamos? Porque hay vida y porque la memoria debe servir para que la vida sea distinta. Miren, un hecho motivó, fue un disparador, como ocurre en la vida, de que hoy armemos este programa. El hecho en sí fue un agradecimiento a 30 años de esta democracia que algunas mamás sobrevivientes de aquella horrible dictadura agradecían a algunos profesionales porque en una de las cosas más hermosas que nos da la vida, principalmente a las mujeres, es poder dar a luz. Claro que algunas no era luz, eran la enorme oscuridad, pero algunos profesionales se jugaron por esto y permitieron que ese momento único y irrepetible de la vida pudiese ser un poquito distinto. Están con nosotros Marta Bertolino y su hija Alejandra Mansur. Marta, que bueno, ya después nos va a contar, ha podido seguir viviendo y dando y brindando, es psicóloga, ya vamos a hablar sobre ella, y Alejandra que hace música y nos va a entregar también su música, y el doctor Edgardo Zanutini, que fue uno de los tantos profesionales que en aquel momento tendió su mano y puso un poquito de luz, doctor, ¿no?, a tanta oscuridad y tanto terror. Sí, tratábamos nosotros de que ese momento, que es muy importante en la vida de una mujer, fuera lo más agradable posible. Entonces, hacíamos algunas cosas para llevar a cabo ese objetivo. Marta, y acá está la luz. Sí, en realidad la pasamos muy mal y es muy azaroso, se podría decir milagroso, que estemos acá. Sí. Porque cuando a mí me llevaron a la maternidad Martín, yo estaba desaparecida. Nos habían secuestrado 20 y pico de días antes, las fuerzas conjuntas, y estábamos, digo nos porque estábamos con mi esposo. Claro, con Jorge Mansur. Oscar Mansur. Perdón, con Oscar. Y yo estaba embarazada ya de 8 meses. Claro. Y nos habían llevado al servicio de informaciones a menos de 300 metros de donde está la maternidad Martín. Que ese fue el principal centro de exterminio que hubo en Rosario y toda la zona de Rosario, y en realidad es el principal centro de exterminio y de detenciones clandestinas de la provincia de Santa Fe. Principal desde el punto de vista de la cantidad de detenidos que hubo ahí. Por ahí pasamos más de 2.000 personas, no se sabe bien cuántos, entre hombres y mujeres. ¿Hoy es la sede del Museo de la Memoria de lo que estás hablando? No, la sede del Museo de la Memoria se logró poner en Moreno y Córdoba, sí, que era el recinto del comando del Segundo Cuerpo de Ejército. Se luchó mucho para ponerla en ese lugar, porque se considera, todos lo consideramos como un lugar altamente simbólico, porque de ahí salían las órdenes para ejecutar la represión en varias provincias argentinas, ¿no? Era el centro, el epicentro, digamos, del interior, ¿no? Claro. Vos estás hablando para que nos ubiquemos. ¿Existe todavía el lugar donde ustedes estuvieron detenidos? El lugar donde nosotros estuvimos detenidos forma parte, ubíquense en la manzana de la Jefatura de Policía. Sí. En la esquina de San Lorenzo y Dorrego. Ah, perfecto. Hay incluso un pequeño cartelito, sí, aunque ahora estamos buscando que se haga una señalización de esas señalizaciones que se hacen desde el gobierno nacional a los centros clandestinos, una señalización importante de varios centros de acá, de esta zona, entre ellas de ese centro. Las dependencias son bastante pequeñas y lúgubres, y parecería
es difícil imaginar que por ahí pasamos tantas personas. Tantas personas. Sí, sí, sí. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres en promedios de edades de 20 y tantos años, y muchos de los cuales no están vivos, ¿no? Marta, cuando llegó el momento de dar a luz, primero creo que intentaron que tuvieses ahí en cautiverio, ¿no? No, el tema justamente de ese centro clandestino es que ellos no contaban con el más mínimo recurso como para que tuviéramos, como para que ahí se asistiera cualquier... Mínimamente. Claro, ni un herido, ni un parto, menos. Entonces, a unas personas que estábamos desaparecidas, en casos de heridos, los han llevado a veces con nombres falsos a la asistencia pública que en ese momento quedaba ahí al lado. Estaba todo junto ahí, así que todos los problemas que había en Rosario, de accidentes o heridos o algún problema, iban a la manzana esa de Moreno y Rioja, donde estaba la maternidad Martín, y al lado estaba la asistencia pública, hasta que después para el Mundial se traslada a Clemente Álvarez. Claro. Claro. Así que todo llegaba ahí. Edgar, en esa época eras... Yo era jefe de guardia. Jefe de guardia. Sí. O sea que veías de todo. Habrás visto desde los que llegaban, como decía recién Marta, por una supuesta herida con nombre falso, que venían casi aniquilados de las torturas, supongo yo, y habrás visto otras cosas también. Sí, y para colmo, enfrente de la maternidad está la placita, ahora estaba lo que llamamos tren rodante, que era la ambulancia, y estaba la morgue. Así que veíamos todo lo que llegaba a la asistencia pública, estaba ahí. Sí. Y en el caso, digamos, de las parturientas, ¿qué te decían cuando llegaban? Es decir, ¿usted no vio? Nombre, no, solamente lo que podíamos atender el parto eran los jefes de guardia y las parteras que en ese momento todavía había. Los residentes no entraban. Bueno, Marta te puede contar la experiencia de ella. Bueno, yo soy un referente de esa época porque ella consiguió mi nombre de casualidad, porque yo no sabía a quién atendía. Claro. Y así como yo también, otros médicos que trabajaban conmigo en la maternidad. Ahora, ¿te dabas cuenta que sí, porque venían custodiadas, te dabas cuenta que era situación... Además venían esposadas. Claro. Y esposadas a la cama, y esposadas a la sala de parto. Entonces eso lo que hacíamos era cortar en la sala de parto, ella no estaba esposada y la gente afuera de la sala de parto, eso sí. Ahora, ¿y respetaban eso? Sí. Por lo menos conmigo pasó siempre así. Ella te puede contar las cosas. Las dos veces que estuvimos juntos. Sí, a mí en realidad me llevaron primero porque yo tenía una pierna muy hinchada. Sí, a mí me torturaron ferozmente, ¿no? Aún en esa situación, igual que a mi esposo. Y yo tenía, entre otras cuestiones, la pierna derecha muy hinchada y negra hasta mitad del muslo, y tenía unas fracturas que habían sido muy castigadas, digamos, en el pie, de 3 metatarsianos. Entonces me llevaron por ese motivo, y además tenía una infección vaginal importante. Entonces, en realidad ellos me llevaron para enyesar la pierna. Cuando me llevaron a la asistencia en el medio de la tortura, después de 10 días de tortura más o menos, 8 días, los médicos dijeron ahí que tenían que esperar, que tenía que tener la pierna en alto 5 días para que se desinflamara y recién después hacer un yeso. Por supuesto que eso no lo esperó nadie, ¿no? Entonces el yeso lo hicieron al día siguiente, y después a los pocos días me quedó bailando porque la pierna se empezó a deshinchar. En ese momento, el doctor Zanutini, a quien yo no conocía, en un momento, porque me hacen una revisación ginecológica, ordena que se me den unos óvulos porque por la infección que tenía. El comando del segundo cuerpo no dejó que a mí me medicaran durante todo ese periodo. Después, cuando me internaron para parir, tampoco. Había una prohibición expresa. Entonces, ahí en un momento él me acercó, no sé cómo, unos óvulos, es decir, clandestinamente, digámoslo así,
y tratando de que no se hiciera visible, me dijo que los colocara. Realmente eso fue importante porque haber tenido a la criatura con esa infección hubiera sido delicado. Y después de eso me llevaron de nuevo, estuve en la alcaidía unos días. En la alcaidía, si bien no era exactamente el servicio de informaciones, el lugar de las torturas, el lugar de la desaparición, la alcaidía de mujeres, que quedaba cruzando el patio de la jefatura de policía, albergaba a una cantidad, que no podría decir, dos pabellones de mujeres de presas políticas. Algunas habían estado legalizadas, pero realmente en ese momento la legalidad era una legalidad muy relativa. En mi caso no me legalizaron ahí, yo seguía estando desaparecida, y cuando rompí bolsa, el 3 de septiembre, cosa que les costó creerme, o sea, tenía que más o menos dar fundamento de que porque no me querían internar, la idea que ellos tenían era que yo me quería internar para intentar fugarme. Entonces hubo una reunión con 4 personas, 2 de ellos militares, la jefa de la alcaidía y no sé qué más, y entonces me explicaron que yo iba a ir a parir porque necesitaban que yo diera luz para poder seguirme interrogando, torturando mejor, digamos, y entonces la criatura iba a ir a una casa cuna. O sea, iba a quedar desaparecida. Y con ese preámbulo amoroso partí. Me llevaron ahí a la maternidad Martín. Y ahí en la maternidad Martín, me llevaron a una sala que creo que era del segundo piso. Sí, el segundo piso. Cerraron con candado las ventanas, se dejaron oscuras. A mí, yo estaba con el yeso todavía, en la otra pierna y en los 2 brazos tenía esposas. Y entonces en esa forma hice el trabajo de parto con una custodia importante de 10 policías más o menos dando vuelta alrededor, entrando a la sala. Los médicos venían, pero yo estaba muy dolorida y el comando del segundo cuerpo había prohibido que se me diera medicación. Y entonces, bueno, obviamente que pasaban las horas y yo estaba cada vez más dolorida y no dilataba. Ni iba a dilatar, digamos, porque ahí hay una cuestión emocional que estaba en juego. Fue un momento realmente enloquecedor porque yo estaba aterrada por ese pronóstico para la criatura, sobre todo. Además, no sabía realmente, ella había dejado de moverse adentro mío y yo tenía realmente mucho miedo de que estuviera muerta. Así que, bueno, la situación emocional fue muy, muy, muy intensa, muy, muy terrible. ¿Y eso cuándo se destrabó de alguna Y eso manera? se destraba porque en un momento toma la guardia Edgar, a quien yo en ese momento recordaba de la otra intervención, pero no sabía ni quién era tampoco. Y entonces yo creo que él percibió esto que yo estoy diciendo, lo percibió, por supuesto yo no se lo decía ni se lo podía decir, Claro. pero que en esas condiciones yo me iba a eternizar ahí, que no se ordenó, aún sin la dilatación necesaria, que yo fuera a la sala de parto. Y ahí cuando me llevan a la sala de parto va a ingresar toda la custodia, y él no se los permitió. No fue fácil, porque la imagen que tengo es que vos empujaste con tu cuerpo la puerta, y ellos te decían, está desobedeciendo la autoridad. Y yo recuerdo que él le dijo, en el hospital la autoridad somos los médicos, y cerró con llave. Bueno, y eso fue como mágico para mí, ¿no? Fue volver a la civilización. Y ahí entonces yo estaba muy débil, había perdido muchísima sangre, no había comido. Entonces había también una partera que el otro día... Sí, pero no me acuerdo quién era. Una señora grande, mayor, y un médico jovencito que no sé quién era.
Pero ahí me dice, bueno, la policía no están más, así que ahora parí. Y bueno, en realidad algo de eso sucedió, ¿no? Porque yo decía, no tengo fuerzas. Dice, no, te vamos a ayudar con un suero, pero vos dale que vas a tener fuerzas, no va a haber problema. Y fue así, la verdad es que con 3 pujos nació Alejandra, ¿no? ¿Y la tuviste con vos? Y ahí un momentito, porque lo que recuerdo de ese momento es que cuando estaba por salir, él me dice, ¿querés que sea una nena o un nene? Digo, quiero que esté vivo. Y bueno, salió y era una nena. Yo me alegré mucho, bueno, porque estaba viva y también porque era una nena. Y entonces me la pusieron acá un poco en el pecho y mientras tanto yo les contaba que yo iba a desaparecer y que la nena iba a desaparecer y que mi esposo iba a desaparecer. Y bueno, ellos anotaron el nombre de Alejandra en un libro. Libro de partos, nosotros sí, anotamos claro. siempre todos los nacimientos Sí. ahí. O sea que esa era una manera de blanquearla. Sí. ¿Cómo le vas a poner Alejandra? Me dice. Entonces ahí nosotros acá lo vamos a anotar, ¿no? Y eso como el primer registro que hubo, que no fue secundario, eso incluso en los juicios. Claro. Yo soy testigo y querellante en los juicios, además los he impulsado desde el comienzo de la democracia. Y ahí desde las primeras investigaciones en el año 84 fuimos a buscar esos libros y ese libro donde se había anotado el nombre de Alejandra apareció, e incluso en aquel momento un periodista hizo una nota sobre eso, ¿no? Porque la verdad es que el destino nuestro que estaba marcado era otro, ¿no? Y entonces ahí, ¿cómo hacer? Yo cuento otro episodio que para mí es muy importante también, de mucha solidaridad, de una persona que trabajaba ahí, una mucama, que en cierto momento se acerca antes del parto, en esas condiciones que yo estaba ahí, se acerca y me dice, así rodeada de policías, ¿no? Muy por lo bajo, un teléfono, y se va. Bueno, y vuelve otra vez, yo le doy el teléfono y se va. Y bueno, eso significó que mi familia estuviera informada de que yo estaba ahí. Que esperaran afuera, ¿no? Después creo leí o que escuché por ahí, que hicieran vean, guardia, que hablaran claro. con el que era director de la maternidad en ese momento, que era Nardim, ¿no? Nardim, Juan Carlos. Quien también mucho no pudo hacer. Y decime, yo voy a pedir disculpas a los anunciantes de siempre, sé que van a saber comprender, yo no voy a cortar el programa. Decime, ¿y qué pasó luego de que la pudiste tener en brazos? ¿Qué pasó después? Si Después te siguió acordás de ese momento. perfectamente. Se sucedieron distintos capítulos, no fue fácil. Ese fue como una ganada, pero después siguió el asunto porque ahí, bueno, me llevaron de nuevo a la sala. Intenté darle el pecho y, como sucede muchas veces con un bebé cuando recién nace, no toma el pecho inmediatamente, entonces directamente no me dejaron más que le dé el pecho y la pusieron en una cunita en el otro extremo de la habitación, contra la otra pared, y yo vuelta esposada de este lado. O sea, no llegabas a tocarla. No. Así transcurrimos lo que quedaba del sábado y todo el domingo, hasta que el lunes a la mañana me informaron que me trasladaban. Marta, ¿y cuando ella lloraba o había que cambiarle el pañal? Bueno, ¿qué pasó algo. No. Ella estuvo, yo no sé cómo decirte, ella ni le cambiaron el pañal, ni casi no lloraba, estaba como agotada, me parece a mí. Durmió muchísimo. Pero esa fue la situación. En realidad yo no pude estar con la criatura hasta el lunes a la mañana. En algún momento volví a intentarlo el domingo, pero es decir, yo estaba en condiciones muy rigurosas. Claro. Muy rigurosa, y estaba a la espera de que me sacaran, y eso estaba muy claro. Doctor, Tampoco, no has podido... Sí, perdón. No, decía, tampoco podía ir al baño yo. Claro. Porque decían que la llave de las esposas que yo tenía, la tenía el jefe de la guardia, que estaba en la esquina de Moreno y San Luis.
y yo estaba en el segundo piso. Entonces, estas eran las condiciones. Y decía, luego del parto no pudiste tomar contacto. No, yo no la vi más. Claro. Además, había terminado también mi guardia. Como era fin de semana, ya después cuando yo llegué el lunes a ella Ya, claro. no la vi más. Claro. ¿Y qué pasó con vos, Marta, después de ese famoso lunes? Ese lunes me informan temprano que me van a trasladar. Entonces ahí sí, yo la tengo a Alejandra. Vuelvo a intentar darle el pecho, creo que ahí pude darle el pecho un poco. Y después pasan las horas, pasan y no vienen. Y claro, eso fue terrible, porque yo estaba esperando el momento ese crucial en que a ella la llevaran, quién sabe, a la oscuridad dónde y a mí a otra oscuridad. Es decir, eso fue terrible, la verdad, eso fue terrible. Pero cuando se iba acercando Tal vez la tardecita, mayor de las torturas, ¿no? y sí, Ese momento. toda la situación, Sí, sí. hasta que esto se tornó un desenlace mejor, fue muy bravo. Ahí en un momento, bueno, se fue acercando la nochecita, la tardecita, y ahí hasta llegué a cenar, porque en el hospital la cena la reparten bastante temprano, y de ahí nos llevan. Y para mi sorpresa, nos llevan juntas. Y nos llevan a la unidad 5. La unidad 5 es una unidad, una penitenciaría de mujeres que todavía está. Sí, la conozco. Ahí en Ingeniero Teddy. Bien. En ese momento la unidad 5 alojaba todavía a un grupo hoy de tienen presas políticas. salita con bebés. Claro, de chicos. claro. Y ahí yo estuve un mes y pico. Con ella. Con ella. Y ahí conocí a otras personas que estuvieron el otro día, a Marida Aldoso, a Marta Ronga. En realidad yo estuve ahí, pero no estuve como en las otras presas, sino que a mí me incomunicaron. Me incomunicaron, entonces yo ahí tampoco recibía visitas, el resto recibía visitas. Hay un episodio que no conté que es importante. Cuando ese lunes a la mañana, yo todavía estoy en la maternidad Martín, ahí lo que sucede es que vienen dos empleadas del registro civil y quieren anotar a la criatura. Y la custodia las expulsa, les dice que no. Cosa que me venía a confirmar la intención de apropiarse de la nena, ¿no? Entonces, cuando yo llegué ahí a la unidad penitenciaria número 5, lo que sucedió es que yo llegaba con una criatura que, o sea, llegábamos absolutamente ilegales. Entonces, la jefa ahí la jefa, la subadjutora, no me acuerdo cuál era el cargo, estaba preocupada por eso. Estaba preocupada, porque evidentemente ella temía que nos hicieran desaparecer, y lo que más le preocupaba era la criatura. Entonces entró a llamar y llamó al registro civil. Así que a pocos días de estar yo ahí, vinieron empleados del registro civil y la anotaron a Alejandra. Si bien el acta de nacimiento tiene una fecha bastante posterior, pero la anotaron alrededor de, ella nació el 4 y la habrán anotado una semana después. Y ahí cuando la vamos a anotar, le querían poner mi apellido. Entonces yo les dije que no, que de ninguna manera, que me pusieran el apellido del padre. Me volví así muy formal, ¿no? Y entonces dice, no, lo que pasa es que él tiene que dar el consentimiento. Bueno, búsquenlo y que dé el consentimiento. Claro. Y entonces esta persona empezó a hacer llamados al comando y qué sé yo. Y yo escuchaba las conversaciones telefónicas, ¿no? Y primero así prepiándolo, que tenemos que ubicar a este detenido porque tiene que dar su apellido, ¿no? Y después iba bajando el tono, se nota que le iban bajando el tono. Claro. Y después finalmente aceptaron que le pusieran el apellido del padre, que era una manera de decir que tampoco él estaba en condiciones de... Claro. Yo no sé si a esa altura Oscar todavía estaba vivo, porque nosotros nos Hasta que fuiste a dar a luz lo sentí.
Yo estuve con él y nos torturaron juntos los primeros 2 o 3 días y después ya Perdiste el rastro. contacto. Bueno, Y hubo un nunca cambio más. de actitud. ¿Vos creés que la separación iba a ser inmediata y tuviste esa posibilidad de estar Más, junto a ella más no, tiempo? más que un cambio de actitud, hubo ahí un cambio de planes, De planes. que tiene que haber, para mí, es resultado de que se hizo, primero de que el tema se quedó muy, ¿cómo te puedo decir? Se hizo muy evidente la situación en la maternidad Martín, hubieron personas interesadas. Se visualizó. Se hizo visible, Claro. se le dio visibilidad. Mis padres también estaban ahí, hablaron con el director. Es decir, ninguno de ellos podía hacer realmente mucho, pero es un poco lo que yo dije el otro día en la jornada. Aunque no se pudiera hacer mucho, no es lo mismo hacer poco que nada, porque Claro, todo eso claro, visibilizó claro. la situación. Claro. Y te quería preguntar, Edgar, ¿recordás muchos casos que luego de todo esto te han quedado como diciendo, bueno, tiene que haber sido como Marta? Y todas las personas que traían de la jefatura o detenidas pasaban por lo mismo. Es decir, uno veía a algunas personas, la veía un día, bueno, tratamos de hacerle el parto lo más humanamente posible, parto lo más humanizado posible, separando toda la violencia y que la paciente estuviera en ese momento bien, porque nosotros tratamos de que fuese calmarla en ese momento, que tuviera un parto lo más natural posible. Bueno, así Alejandra, fue con y Marta. a veces uno, bueno, tu mamá es psicóloga, a veces uno le quedan cosas que no sabe por qué de una lejanísima infancia, ¿verdad? ¿Te ha quedado algún recuerdo, algo que tenga que ver con todo eso o no? Con todo esto que contó mi mamá, Sí. por supuesto que no, porque es tan No, lejano pero, que... claro que es lejano, pero digo, hay veces que uno tiene cosas que después, con muchos años después, entiende que fue producto de todo aquello, ¿no? Sí, sí, no, bueno, lo que te dije recién fue Sí. un poco Sí. joda, pero bueno, en realidad lo que sí siento, o siento profundamente, con el transcurrir de los años sobre todo, he sentido profundamente, tal vez por los relatos y tal vez por esta situación que sucedió y que uno la vive, ¿no? De alguna manera, es esta posibilidad, realmente ese riesgo de la desaparición. O sea, el haber estado ahí, de estar desaparecida, de no volver con mis afectos, de no estar con, de no reencontrarme con... De que te cambien los afectos. Claro, ¿no? además de que te cambien los afectos. Sí, de no tener mi identidad y bueno. Marta, ¿y hasta cuándo la tuviste a Alejandra con vos? Yo la tuve ahí en ese mes y pico en la unidad 5, donde ahí no estábamos seguras, porque ahí intentaron sacarnos, sacarnos. Es decir, hubo incluso un tiroteo muy, muy feo, que lo registran todas las presas, que después la versión oficial que dio el penal y que dieron públicamente es que habían venido los montoneros a secuestrarme a mí, encabezados por mi marido, así una cosa estrafalaria, y que en realidad, al parecer, que se une con lo que yo percibía durante el mismo momento de la tortura. Había como una pugna entre dos grupos, probablemente entre el ejército y el grupo de las patotas más policiales de FESET, en relación a mí, ¿no? Y a quién se llevaba, quién me llevaba. Entonces hubo un tiroteo muy feo, y en otro momento hubo un intento que nos avisaron los presos comunes de la comisaría que está al lado, que me iban a sacar. Después, evidentemente, había venido el móvil a trasladarme y todo, y evidentemente eso no tuvo curso. Pero yo me daba cuenta que ahí... no estabas... No, para nada, no estábamos seguras, ninguna de las dos. Y a mediados de octubre, yo creo que fue el 17 de octubre, nos trasladan a todas las presas, a todo ese grupo, nos llevan a Santa Fe primero y de ahí a Devoto. Por supuesto sin aviso, no sabíamos a dónde iban, nos subían en un avión. ¿Con Alejandra? Con Alejandra. Y en Devoto yo estuve
con Alejandra en el pabellón de madres de Devoto hasta que ella tuvo 6 meses, que era el periodo que... Y ahí ya estuve, ahí, ¿cómo te puedo decir? Me convertí en una presa legal. Claro, blanqueada, lo que se llama, claro. Y entonces después de esos 6 meses Alejandra pudo estar con tus padres. Y a los 6 meses ella partió y estuvo con mis padres. Ella en realidad estuvimos separadas más de 5 años. Cuando yo regresé, yo estuve muchos años en Devoto y cuando yo volví, Alejandra ya había cumplido hacía rato los 5 años. No te voy a preguntar sobre el día que Alejandra se fue con tus abuelos, porque no viene a cuento, demasiado duro es todo esto. ¿Vos me estás indicando algo, Lili? Bueno, nuestra productora que nos indica. Nosotros normalmente en este programa hacemos un pase hacia nuestra otra entrevistada y siempre cantamos algo. En este caso, sabiendo de que sos compositora, que sos música y que, bueno, ¿nos regalás vos este pase? ¿Puede ser? Voy a cantar primero una canción que compuse evocando algunas imágenes de mi padre, que no conocí y que no me conoció. Desde el fondo de la noche siento tu voz que se va con otros nombres se pierde tu nombre y tu libertad con otros nombres se pierde tu nombre y tu libertad. Entre la sal de los mares siento mi llanto nacer, se mezcla con la arena y va inundando tu piel, se mezcla con la arena y nos inunda la piel. Las estrellas van muriendo, el tiempo las ve pasar, pero su luz permanece, no se apagará jamás, pero su luz permanece, no se apagará jamás. Voy a pedirle a mi caja que te lleve mi canto, que suena dentro de mi alma y te acaricia la voz, que suena dentro de mi alma y me acaricia la voz. Gracias. Nos ibas a interpretar otra, ¿verdad? Sí. Mientras nosotros, yo les doy un beso, los invito a quedarse y me voy acomodando para recibir a Herminia, ¿sí? Gracias, Silvia. Muchas gracias. Te escuchamos, Ale. Sí. Voy a cantar ahora una canción que también compuse hace unos años que se llama Versos Perdidos. Esta canción tiene más que ver con
con un poco el encuentro de lo que te decía recién, está dedicada a mis hermanos, los chicos que sí quedaron desaparecidos. Andan sus versos perdidos, lejos de aquí, anda su canto escondido detrás de mí. Desnudos pasan sus nombres, buscándolos, enmudecidos sus cuerpos, tanto dolor. Quebrada por el silencio, nace mi voz, donde se vuelven los mares, océanos. La 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 Gracias, Ale. Gracias. Hola, Herminia. Gracias por venir. Aquí estamos tratando de participar. Contanos cómo era tu hija. Bueno, Adriana fue una niña muy impulsiva, indisciplinada, Medio como la madre, me parece. una buena herencia. Buena herencia. Así es mi bisnieto. Sigue la generación. Muy estudiosa, muy aplicada. Siempre tuvo ese ser de compartir, de ayudar al otro. Si había algún compañerito que estaba atrasado o que tenía algún problema, ella se ocupaba de ayudarlo. Esa solidaridad que es como que la llevaba a flor de piel. Bueno, muy inquieta, muy preocupada por todo. Siempre trató de participar en los centros de estudiantes. Claro, ella se formó adentro de mi panza políticamente. Claro, yo trabajaba en mi gremio de enfermera y bueno, y la lucha contra la injusticia, la no aplicación de leyes, todo eso hace que ella lo mamó. Claro, claro. Y después era inútil hacerle entender a los 21 años, con toda esa fuerza y esas ganas de cambiar todo, que había que parar, había que esperar, que eran momentos muy difíciles, que los militares no iban a estar siempre en el poder, pero a los 21 años no es sentido. Eso no. Nos visita Herminia, podemos... Herminia Severini, 87 años, nació en el No campo. parece, para nada. Sí, era la penúltima de una familia de 16 hermanos. 16 O hermanos. sea que tuvo que trabajar mucho, me imagino, cuidando a sus hermanos. Y Nací en el especialmente a campo. uno de ellos, ¿no? ¿Eh? Especialmente a uno de ellos, tengo entendido. El que cayó del sulky, ¿no? Que tuviste que cuidar especialmente a uno de tus hermanos, Sí, porque a los 20 años Sí. se cayó domando un potro, porque en el campo se usa mucho la energía del animal, Sí, sí. es muy cercana a uno. Sí. Y se golpeó, se fracturó la columna, las piernas, los brazos, todas las otras fracturas se compuso, pero la columna en esa época no se pudo componer. Y estuvo 2 años en la cama, 2 años en la cama. Yo tenía 12 años y ahí surgió mi fuerza de Tu enfermera. vocación, claro, claro. No sabía nada yo. Venía del campo con toda una inocencia, cazando pajaritos, corriendo carrera con los perros, con los galgos, qué sé yo. Una niñez muy libre, muy linda, muy suelta. ¿Y cuándo viniste a la ciudad? No, fuimos a Cañada de Gómez a los 11 años. Ajá.
Y a los 12 se fracturó mi hermano. Sí. Y bueno, y aprendí a hacerle masajes Sí. y a comer con él, porque tenía uria. Ajá. Y entonces, claro, se complicó todos los órganos. Claro, claro. Y comía sin sal. Y un día yo me caí en el patio y vino el médico y dijo, pero ¿y qué pasa? ¿Qué? Bajo la presión. Claro. Y en esa época, Claro. te hablo de, 70 y pico de años atrás. Sí, sí. 70 años atrás era un mundo distinto, era algo que esto no existía. Claro. Y el doctor dijo, pero ¿y qué come? Como con el hermano, porque yo venía de la escuela y él me esperaba para comer, no quería comer solo, estaba en la cama. Y comía la misma comida que él. Así que casi me crié haciendo dieta. Y entonces dijo, no, no es nada. Entonces dice, bueno, ella que siga comiendo con el hermano, pero a la tarde, yo como había pan casero, entonces lo untaba con un poquito de vinagre y aceite de oliva y le ponía sal. Claro. Y esa era la dosis suficiente para no Para volverme no a caer. caerte. Herminia, ¿y cómo siguió siendo tu vida cuando fuiste más grande y esa vocación hacia la enfermería? Bueno, ahí se ve que nació. Después tenía a mi abuela muy grande, que murió con 96 años, una abuela paterna, y también como era alcohólica, se caía y había que socorrerla. Y a mí me daba mucha rabia que se emborrachara. Claro. Es algo que al vino es algo que... Te da rechazo total. Total. Ujú. Y para colmo, un hermano menor que yo, alcohólico, que murió también con una cirrosis, Claro, todo. Sí, es genético, claro. es genético. Pero bueno, siempre fue una lucha. En Cañada de Gómez mi papá compró un terreno muy grande y ahí se instaló un negocio con un surtidor de nafta, que en esa época se bombeaba a mano, y yo era una camarera. 12, 13 años era la camarera, servía las mesas y tenía el control de... Porque los turistas empezaron a viajar de Buenos Aires a Córdoba. Claro. Sí. Y el pavimento llegaba justo en la esquina donde nosotros teníamos el negocio. Oroño y la Ruta 9. Y muchos años estuvimos ahí con ese negocio, abierto día y noche. Qué sacrificio, ¿no? Era abrir los ojos y ponerse a trabajar. Herminia, hay una anécdota muy linda sobre tu nombre, porque tu nombre suena a amor, ¿no? ¿Nos Sí. la querés contar? Sí, resulta que mi abuela paterna era la que elegía los nombres para las mujeres. Entonces eran 3 nombres, Antonia, María Rosa o María Rosa Antonia o Rosa María Antonia, eran los 3 nombres. Y cuando mis primas todas se llaman así. Cuando nació mi hermana, mi papá dijo, no, no le voy a poner los nombres igual que las primas, le voy a poner Ida, como mi mamá, Ida Albina. Y cuando nací yo, se fue con el compromiso de que me pongan los 3 nombres, mi abuela, que le ponga los 3 nombres. Y mi papá en el camino se acordó que en Italia tenía un amorcito. El amorcito se llamaba Herminia. Cuando volvió le dijo, ¿cómo se llama? Herminia. Oh, un año mi abuela me ignoró, no me tocó, no me vio. No. Un poco parece que eso también tenía el rechazo por mi abuela. Porque si a un niño vos no lo incorporás, Pero no le das claro. amor, se ve que eso se mama. Claro, Y entonces después yo empecé a pensar, y mi papá me obligaba a que la socorriera, la abuela, porque Era la abuela. había que... Yo iba de mala gana y la retaba, cuando me acercaba la retaba. La retaba porque no me gustaba que hiciera eso. Claro. Pero tenía algo que era también muy feo, que yo aprendí que las personas mayores para tratar a los niños, no nos damos cuenta a veces. Ella decía siempre, cuando nosotros fuimos a Cañada, volvíamos, que ella vivía con mi tío y la saludaba. Y cuando me iba, hablaba en italiano y decía, oh, caro, no te vedo più. Oh, querida, no te voy a ver más. Sí. Me muero. Sí. Y a mí me Claro, chocaba, te quedaba me chocaba. terrible. Me daba
sí. Angustia, claro. Entonces un día le dije, quiero morirte de una vez. La paliza que me dio mi padre fue tremendo. Entonces yo dije, no, hay cosas que nosotros los mayores tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos a un niño. Vos no sos mayor, vos tenés la edad de todas las personas que te quieren y con las que estás. Jóvenes, ¿No es cierto? todos los jóvenes. Sí, claro. Yo le decía a María Herminia recién que yo no puedo estar con las personas de mi edad, porque yo le digo a mi sobrina nieta, yo no soy como ellos. Dice, claro, porque vos siempre estás con los jóvenes, la secundaria, la primaria, siempre estoy con los jóvenes. Y los chiquitos, yo vivo cerca de un jardín de infantes y pasan las mamás con los bebés, no hay una que no la salude, que no le hable. Herminia, ¿cómo fue el momento en que te enteraste que Adriana no estaba más? Bueno, nosotros, yo especialmente con mi militancia, entendíamos que esto era muy bravo. Claro. Ella rindió las últimas materias en la tecnológica en el 76, bien en la dictadura. Claro. Y la última materia ella rendía y después yo la tenía que ir a buscar. Y yo decía, pero no, hija, me van a matar. Yo no estoy de acuerdo, yo pienso que hay que parar. Y ella me decía, no se puede parar, vos me enseñaste que hay que luchar hasta el final. Sí, pero este es un momento que es muy poco, tenemos que pelear más gente. Un grupo no puede defender a una mayoría, tenemos que ser la mayoría que defienda a la minoría. Es al revés lo que estamos haciendo en este momento. Entonces cuando fui a la última materia, porque la universidad estaba llena de milicos, Claro. yo le digo milicos, Sí, sí. y de civil. Y cuando salimos le dijo, esta es la última vez que vení, la próxima a usted también la vamos a llevar, porque estaban los falcos verdes en la puerta, que los tomaban los estudiantes, los encapuchaban y los metían en el falco. Ese estudiante no aparecía nunca más. Y yo le decía, viste, yo no te voy a poder parir de nuevo. Cuando sea el momento que hay que gobernar, ustedes no van a estar. Y estamos en esta. Fíjate, si ella me estuviese escuchando, que yo se lo dije en esa época. Pero tenía 21 años, quería terminar, quería cambiar, queríamos otra cosa. Queríamos y no pudimos. ¿De qué estudió Adriana? Adriana estudió primero la secundaria en la Dante Alighieri, después en la tecnológica, analista de sistemas. Y era maestra de inglés y escribía y traducía italiano. Así que manejaba 3 idiomas. Claro. Y entró a trabajar en John Deere, una fábrica de tractores. Claro, cuando presentó su currículum, lo presentó un miércoles y el lunes empezó a trabajar. Y yo le dije, no, hija, en una multinacional, ahí te van a comer, te chupan, te chupan. Ah, ahora tenés miedo, me decía. Entonces me decía que yo estaba viejita y que tenía miedo. Y yo dije, no, yo veo las cosas de otra manera. Hija. Presentías ese final, Claro. lo presentías a ese desenlace. Claro. Sabías que podía pasar eso. Yo sí, era un monstruo. Sí, no se podía andar en la calle. Yo en ese momento vivía en Entre Ríos y Urquiza, y en Moreno en Córdoba y Moreno había un tanque de guerra que de noche pasaba patrullando la ciudad. Y eso era terror. ¿Cómo no íbamos a imaginar que era algo muy fuerte? Y ahí estaba el comando en... Y vos misma supongo que la debes haber pasado mal en la gremial del gremio de la sanidad. Supongo me que echaron no de la 7 pasaste. sanatorios a mí. Claro. ¿Y por qué? Era la mejor enfermera, la más competente, la que cumplía horario, pero exigía las reivindicaciones, el convenio colectivo de trabajo. Entonces, no servía. Ahí la enfermera políticamente no servía. Y no era políticamente, era lo que usted había enfermado, le decía yo a los directores del sanatorio, porque siempre trabajé en privado. Y un día me dijo uno del sanatorio, me dijo, ¿dónde naciste vos? En el campo. ¿Por qué no te vas al campo? Le dijo. No, porque digo, si me voy al campo no puedo ver las cosas que hacen ustedes. En los sanatorios privados es un desastre, porque yo siempre luché por una medicina sociabilizada, hospitalaria, que hubiese 2 sanatorios en Rosario suficiente.
Bueno, fíjate cómo no solamente hoy el tema nos une, sino el papá de Alejandra también, ¿verdad? Fue delegado del Sanatorio Británico. Claro. Claro, estudiante, lo traduzco porque no tiene justamente en este momento Marta el micrófono, pero delegado del Sanatorio Británico, estudiante de medicina, ¿no? Vos tenés otro hijo también. Sí, Daniel. Daniel. Bueno, la dictadura no solo se llevaron los desaparecidos, los que quedamos también quedamos muy traumatizados, muy mal. Él no puede hablar de su hermana. Claro. Él llora y no puede. Ahora con los hijos grandes, a veces lo hacen hablar algo, quieren que le cuente de la hermana, quiere que... Pero él en el video no pudo participar. Yo no sé, me estaban señalando, no sé si tenemos parte del video que hizo Herminia. No, mostramos la cara de ese video, pero la tenemos aquí en vivo y en directo. Herminia, ¿cuándo empezaste a unirte con otras madres, a la búsqueda colectiva? Bueno, al principio salimos, yo siempre lo digo, salimos con el dolor. Fue una lucha muy fuerte, pudimos hacerlo porque nos acompañó toda la sociedad, los civiles, artistas, obreros, nos acompañó porque las madres solas tampoco hubiésemos podido. La búsqueda fue terrible porque ellos se iban a estudiar en grupo. Adriana se iba a la casa de su compañerita, a veces venían los compañeritos a mi casa y no vino a dormir, tenía que venir a dormir. Entonces, ¿cómo hicimos? Empezamos en la casa de los compañeritos. No está en tu casa. Y así, no está en mi casa. Fuimos a la casa de... No está. Y así nos encontramos con que no estaba Adriana, no estaba Pedro, no estaban sus compañeros. ¿Y qué hacemos? ¿Y a dónde vamos? Y entonces nos empezamos a encontrar las madres. Y a buscar, ¿a dónde íbamos a buscar? A la seccional, ¿dónde? Al comando, las cosas que nos decían, que éramos unas malas madres, que no sabíamos educar a nuestros hijos, que éramos peor que un animal, dice, porque el animal lo cuida a su cachorro, ustedes no. Yo decía, no, yo no sé cómo tengo la lengua pegada, la verdad, porque nunca me pude callar. Y decía, no, yo sé dónde estaba mi hija, yo sé lo que hacía. Pero ustedes matan, ustedes desaparecen a la gente, retírese de acá. Siempre había soldados con armas que te apoyaban la ametralladora acá o acá o acá. Y eso era la época. No había que tener miedo, porque si vos tenías miedo, te quedaba. Bueno, en Buenos Aires se hizo la marcha más grande, porque más desaparecido, que lo apoyaban las dos monjitas francesas. Claro. Bueno, las hermanitas. el pañuelo surgió porque iban a la iglesia. Yo, que no soy católica, nunca quise participar en la iglesia. Siempre para mí, los curas siempre fueron allá, no siendo los palestinos, los otros curas que eran otro apoyo. La iglesia no. La iglesia siempre... La institución, ¿no tuviste La institución de arriba para abajo, siempre me hizo cosquilla. Y entonces Astiz se infiltró en el grupo de las madres, creyendo que, dice, bueno, a estas madres, las que ellos creían que dirigían el movimiento no lo dirigía nadie, éramos todas. Algunas tenían más coraje, más predisposición, pero el dolor era todo igual, era para todo igual. Y bueno, y entonces hicieron desaparecer a... ¿Qué pasó con los padres, Herminia? Y los padres, perdón, los hombres, que son el sexo fuerte, pero tienen un corazón débil. Entonces ellos están preparados, el hombre, esta sociedad lo preparó para trabajar, para ser el protector, para ser el hombre que tal vez pone límite, el hombre que cuando viene de trabajar, la mujer estuvo con todos los chicos y dice, mira, ahora viene tu padre, mira lo que pasa tu padre. Y bueno, y el pobre hombre que hizo esos padres, llenos de dolor, dijeron, bueno, nosotros nos quedamos en casa pensando que a la mujer no le iban a pegar, que era más fácil. Claro. Y no sé si nosotras, porque llevamos a nuestro hijo en el vientre, nos lanzamos porque
Fue sí. una cosa no programada, Seguro, seguro. fue improvisado, pero fue una lucha de amor, de dolor y de convicción. ¿Qué? Y sin tener, había madres que no tenían conciencia política. Claro, claro, claro. Que no Y esas era... eran las que... Yo conocí una que en el momento de la ronda, que se creó la ronda allá, en Buenos Aires, acá una mamá se ponía el pañuelo y se miraba en el espejo, mientras duraba la ronda, lloraba. Sacaba el pañuelo y se acostaba. Y se murió al mes. Claro, La angustia, claro. el dolor, Claro, te consume adentro. claro, claro. Si no lo exteriorizas. Si no lo exteriorizas. El dolor se tiene que compartir, como se comparte la música, como se comparte todo. Herminia, gracias. Gracias en nombre tuyo, gracias por esa fuerza que hoy nos sigue guiando. Muchas gracias. No, por nada, al contrario. Gracias. Saben ustedes que tal vez en mis años de hacer esto, que hacemos con tanto gusto, fue uno de los programas más duros. Yo se lo dije a mis compañeros, porque aquellos que tenemos canas y tenemos recuerdo y tenemos familia, bueno, nos lleva hacia aquello que llevamos dentro, cada uno de nosotros. Lo único que deseo es que esto a nuestros hijos, los hijos de las generaciones de las democracias, los aliente a la fuerza, a la vida, a pegarse con más ganas, a tratar de que aquel, como fueron nuestros compañeros, que aquel que no le estaba pasando bien, que aquel excluido, aquel humillado, tenga su lugar en esta nuestra vida. Ojalá así sea. Gracias y hasta el próximo domingo.